Miren, mis hermanos, buenas tardes. Vamos a poner mucha atención. En verdad estoy conmocionado, no por lo que está pasando en Monte Oreb, sino por lo que está pasando en Israel. En la semana me enteré que va a haber en Jerusalén, más bien que Jerusalén está preparando un evento LGTB para estos meses. Y pretenden ellos que sea el más grande festival en el mundo, porque ya lo quieren tomar como un símbolo de Jerusalén. Y es interesante, hermanos, porque si vamos a Apocalipsis, en el capítulo 13, de Apocalipsis habla la Biblia acerca de que la ciudad de Jerusalén simbólicamente va a representar a Sodoma y a Egipto. Sodoma y Egipto. Ahora, quiero que vean esto. Los cristianos, si nos hubiesen dicho algo acerca de esto, de que en Israel se iba a llevar a cabo un evento de esta índole, de esta naturaleza, y nos lo hubiesen dicho hace 10 años, hubiéramos dicho que no era cierto. Yo leí este versículo hace como unos 20 años y no entendía yo la magnitud ni cómo se iba a llevar a cabo esa profecía, porque el libro de Apocalipsis habla de profecía que todavía no se ha cumplido. Capítulo 1 y 2 y 3 habla de estos tiempos, habla acerca de cómo están las iglesias, está hablando de cómo Dios mira a su iglesia aquí en el mundo. Pero de que se hubiese cumplido esa profecía me costaba trabajo entenderlo hace 20 años. Pero ya se dio. Y lo más interesante es de que precisamente se va a llevar a cabo este evento en el lugar que los arqueólogos y que los científicos y todos los estudiosos de la Biblia sitúan en el lugar donde estuvo Sodoma. O sea, el lugar donde se entiende que estuvo Sodoma es en el sur del Mar Muerto. Ahí es donde se sitúa, según los estudiosos, donde estuvo la ciudad de Sodoma. Y es ahí donde precisamente se va a llevar a cabo ese evento que a los ojos de Dios evidentemente es aborrecible. No solamente pecaminoso, sino totalmente aborrecible, no solamente para Dios, sino aún para los hombres que estudian y estudiamos la Biblia, para aquellos que hemos creído en un Dios bueno, santo y justo. Y todo esto, hermanos,
me tiene verdaderamente conmocionado. Yo tenía algo más que preparado para el día de hoy. De hecho, lo había preparado hasta el día de ayer, desde el lunes hasta ayer, pero el Señor me lleva a predicar lo que vamos a predicar el día de hoy, porque es de llamar la atención que esa profecía esté cumpliendo a los ojos de nosotros, a los ojos de los cristianos. Y si viésemos, hermanos, todas las cosas que están pasando en la llamada Tierra Santa, en la tierra donde nació nuestro Señor Jesús, donde Dios le prometió a Abraham que estaría su estirpe, su descendencia, y a la cual desde Moisés y también a Josué les llevó a estar en la tierra prometida, y que iba a ocurrir todas estas cosas. En verdad hubiera sido bastante increíble para nosotros. Bien, antes de cualquier cosa vamos a orar. Padre, en esta mañana en que su pueblo se ha reunido delante del trono de su gracia, le rogamos y le pedimos, Señor, que nos dé sabiduría de lo alto, que nos dé palabra de edificación para su iglesia, palabra de santidad, Señor, para su pueblo. Le rogamos, Señor, todo esto para su gloria y honra, y se lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Sigamos de pie, vamos a ir a Génesis. Génesis capítulo 19. Génesis capítulo 19. En el capítulo 14, no vamos a ir allá, nada más voy a dar una introducción pequeña. En el capítulo 14 habla la palabra de Dios acerca de una ayuda que Abraham le hace a Sodoma y Gomorra. ¿Por qué razón? Porque cuando Abraham y Lot, ustedes saben quién es Lot, el sobrino de Abraham, habían estado un tiempo juntos, unos años juntos, los dos empezaron a ser bendecidos grandemente por Dios, y cuando ya empiezan a tener grandes extensiones de tierra y muchas riquezas, los trabajadores de cada uno de ellos empiezan a pelearse con los del otro, ¿verdad? Y entonces Abraham, queriendo evitar confrontación con su sobrino, le dice: ¿sabes qué, Lot? Es hora de separarnos. Y le muestra, ¿verdad? Se paran en un montículo de tierra y le dice: mira, hacia allá está la tierra de Sodoma y Gomorra, y ve Lot, que están grandes pastizales. Y además Lot sabía que hacia en esa dirección esas dos ciudades eran grandemente ricas. Había mucha riqueza porque había mucho comercio, y esos pueblos eran ricos por todas las cosas que la naturaleza, que Dios a través de la naturaleza les había dado. Y del otro lado había un campo pero árido, y le dice Abraham: mira, hacia donde tú te vayas yo me voy a ir al lado contrario. Entonces entró no lo dice la Biblia, pero es de entenderse, hermanos, que aunque Lot tenía un corazón parecido al de Abraham, no era tan perfecto como el de Abraham. Y entró la codicia en el corazón de Lot y dijo: bueno, pues le voy a dar chance a mi tío, ¿verdad?, de que se vaya por la tierra árida, y yo me voy a ir a donde sí hay pastizales, a donde hay riqueza,
y decide irse en esa dirección. Le dice a su tío, a Abraham, le dice, bueno, yo escojo este lado. Y Abraham dice, bueno, yo entonces me voy a la izquierda. Y cuando Lot ya está ahí instalado en Sodoma, hay problemas porque un rey de otro pueblo pretende someter a Sodoma y Gomorra por más tiempo, porque ya los había sometido por 12 años. Pero Sodoma y Gomorra se querían separar, ya se querían independizar de ese yugo, y entonces se levantan dos grupos de pueblos. Y en esa guerra, pues pierden primeramente Sodoma y Gomorra, pero los ganadores del otro bando también se llevan a Lot con todos sus bienes. Y es cuando Lot manda a un hombre a avisarle a Abraham que está en peligro y que vaya en ayuda de él. Abraham va y lo libera. Y miren, hermanos, si lo viéramos a través de ese capítulo, solamente veríamos la bondad y el poder de Dios para librar a Sodoma y Gomorra a través de las manos de Abraham, con un puñado de 300 y tantos hombres, cuando los otros eran miles. Pero no es el tema hoy esto. Después de que Abraham libera a Sodoma y Gomorra ayudando a Lot, él se aleja y Lot sigue su camino, y es de lo que vamos a hablar el día de hoy, acerca de la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque el tiempo bíblico nos indica eso. Así que vamos a hacer la lectura de Génesis 19, del 1 al 26. Génesis 19, 1 al 26. Dice: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavareis vuestros pies, y por la mañana os levantareis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa. Y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí, y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí, ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera, y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: quita allá. Y añadieron: ¿vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse pues? Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos, y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones de Lot: ¿tienes aquí algunos más yernos, y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad? Sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido a punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo.
Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando lo hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo: no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas ya no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña, dejadme escapar ahora allá, y salvaré mi vida. Y le respondió: he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allá. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquella ciudad y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Se pueden sentar, mis hermanos. Todo esto, hermanos, nos llama la atención si vemos cómo era Sodoma y Gomorra. ¿Qué era Sodoma y Gomorra? Eran ciudades ricas, pero que había tanta riqueza en ellas que sus moradores empezaron a entrar en ocio. El ocio, dice un dicho en el mundo, que es la madre de todos los vicios. ¿Y qué es ocio? Ocio es aquello que nosotros vivimos pero sin producir nada. Cuando alguien está viviendo en puro gozo porque tiene bienes económicos, porque tiene rentas, porque tiene unos padres, porque tiene unos parientes que le arriman, que le dan toda la necesidad de su vida y que no tiene necesidad de trabajar, eso se llama una vida ociosa. Eso es lo que estaba pasando en Sodoma y Gomorra, porque sus gobiernos habían acumulado tanta riqueza. Miren, hermanos, y no voy a hablar de México, pero eso es lo que está sucediendo aquí en nuestro país, cuando el gobierno, en lugar de crear fuentes de trabajo, fuentes de enseñanza, está dando dinero a la gente grande. Es correcto, pero yo creo que mucha gente de 60 o 65 hasta 70 años todavía tiene el conocimiento y la capacidad de producir. Y mucha de esa gente se sentiría más satisfecha si el gobierno les diera la oportunidad de trabajar, aunque fuera por unas cuantas horas, y que recibieran el dinero que el gobierno da hoy a través de este programa de bienestar, y sería mucho mejor para el país. Pero no voy a hablar del gobierno de México, aunque el gobierno de México se va a ver reflejado en la actuación del pueblo y del gobierno de Israel de estos tiempos. Porque esa nación que Dios
regresó después de casi 1900 años su tierra. En unos cuantos años empezaron a ver tan grande la bendición de Dios, les dio una tierra fértil. Antes de que llegasen ellos, los árabes tenían la posesión de esa tierra y no producía gran cosa de cosecha. Pero cuando llega el pueblo judío en 1947, empiezan a trabajar la tierra y Dios hace que esa tierra empiece a producir tantos bienes, ¿verdad? Empieza la tierra a dar frutos, empieza a dar verduras, toda serie de bendición les da Dios a esta tierra, que en poco tiempo los judíos son independientes en cuanto a la comida, a los alimentos. De hecho, de ahí nacen grandes industrias. Y si viéramos en los nombres judíos que están detrás de las grandes compañías de alimentos, nos asombraríamos. No solamente le da Dios eso al pueblo judío después de 1947, sino que produce hombres, ¿verdad? Desde antes. Albert Einstein vivió allá en los años 1800 hasta abarcar parte del siglo XX. Y si sabemos, Albert Einstein es de los hombres más sabios de todos los tiempos. Él es de ascendencia judía. Y muchos premios Nobel, ¿verdad? Ustedes saben cuáles son los premios Nobel. Grandes hombres de ciencia, de artes, de toda clase de actividad humana salen de la tierra de Israel, porque Dios bendice a ese pueblo. Ese pueblo recibe muchos bienes de Dios y aún los recibe hoy en día, no porque sean fieles. Así como los cristianos recibimos bendiciones de Dios, aunque no seamos como Él es de fiel, así también su pueblo recibe bendiciones por su fidelidad, por su fidelidad. Allá en el Antiguo Testamento le dice nuestro Señor, dice, no por la multitud de sus justicias, sino solamente por mi pacto que yo he hecho con ustedes, por mi fidelidad. Entonces, Israel ha recibido bendiciones, sí, muchas bendiciones. El pueblo de Sodoma y Gomorra también recibió bendiciones, sí. Porque de otra manera, si no hubiese intervenido Dios a través de Abraham, durante muchos años hubieran estado sujetos a esclavitud de esos dos pueblos. Pero los pueblos no entienden, los hombres no entienden, los judíos no entienden, los cristianos no entienden de que Dios es fiel, pero nadie se puede burlar de Dios, nadie. Es solamente por la misericordia de Dios que el pueblo de Israel está en su tierra. Es solamente por la fidelidad de Dios que el pueblo cristiano está regado en el mundo. Pero aún así no entendemos. Sodoma y Gomorra, hermanos, debieron de haber entendido como Nínive, ¿verdad? Lo vimos en el estudio. Sodoma y Gomorra no entendió la misericordia de Dios. ¿Qué hacían esos pueblos? Esos pueblos tenían tanta riqueza que entraron en ociosidad y empezaron a hacer festivales, así como a veces en la Ciudad de México se han hecho, en los que todas las mujeres o todos los hombres que se presentan ahí, y no solamente en la Ciudad de México, sino en todas las ciudades del mundo, donde son importantes los movimientos de liberalidad, de libertad sexual, ¿verdad? Hacen sus encuestas y hacen sus festivales donde todos están desnudos, y entre más número de gente está desnuda, más les aplauden y más reconocidos son esos eventos.
¿Qué más sucedía ahí en Sodoma y Gomorra? Los jóvenes, en lugar de entrar a un servicio militar, entraban a escuelas donde empezaban a adorarse a sí mismos, tomando una forma así temprana de lo que siglos después iba a venir con el pueblo de Grecia. Ahí empezó toda la depravación. Tenían un zócalo grande, una plazuela grande, donde hacían festivales de relaciones. Por eso no quería que estuvieran los niños. Aquí los jovencitos ya pueden oír eso y tienen capacidad de entender lo que yo voy a decir, porque lo digo con mucho respeto. Y no lo digo para que lo practiquen, sino para que vean lo abominable que es delante de los ojos de Dios ese tipo de prácticas que se está llevando a cabo en ciudades del país de México, en las ciudades de Estados Unidos, en las de Europa, en las de Asia, en las de África y en todos lados. Pero no lo digo para inquietarlos, ya lo ven. Y yo quisiera que no lo vieran en los celulares. Pero a veces los padres y los abuelos y los tíos y los hermanos grandes les dan a los jovencitos un celular y ¿sabes lo que ven ahí? ¿Tienes cuidado de lo que ven ahí? Niños de 5 o 6 años saben manipular mejor el celular que los grandes. ¿Y saben lo que les interesa? El instinto sexual, hermanos, es un instinto el cual va más allá de un razonamiento humano, es instintivo. De modo que un niño de 3, 4 años, aunque no creas que tu hijito, ¿verdad?, se puede excitar, se excita por las cosas que ve en el YouTube, por las cosas que ve en todas las redes sociales, porque es instintivo. Pero los cristianos no lo creen. Ay, no, mi hijito, no, ¿cómo puede ser? Es un angelito. Y tienen ahí a su chamuquito al lado, ¿verdad? Tienen que entender los cristianos la gravedad del problema de darles un celular a los niños con la responsabilidad de saber qué están viendo. Y si pueden evitarles, los niños no tienen tantos compromisos ni tantas necesidades en su vida para que les des un teléfono, no lo tienen. De 7, 8 años, ¿cómo puedes creer tú que tu hijo necesita un teléfono? Pero ahí están las madres y los abuelos y las madres y el padre enojándose entre ellos porque uno dice que sí y el otro que no. Y ya me imagino que en Sodoma y Gomorra había ese tipo de cosas. Quizás algunas mujeres en los primeros años le decían al marido, oye, no le des tanta libertad a tus hijos. No los dejes ir al festival LGTB. Ay, no es que hagan lo que quieran, es su vida, es su cuerpo. Y ya me imagino a algunos padres que estaban preocupados verdaderamente por el desarrollo de sus hijos, ¿verdad? Antes de que llegara la total depravación de Sodoma y Gomorra, diciéndole a su mujer, cuida bien a mis hijos, míralos bien. Es que ella o él me dice que ya en la secundaria no me tienen que cuidar y que me puedo ir con mis amigos y me sé cuidar. Los grandes no se saben cuidar. ¿Crees que tu hijo o tu hija se va a cuidar a los 12, 13 años? Si a los 18 o a los 20 se pueden perder después de llevar una vida recta y estás pensando que se pueden conducir, pero síguele creyendo, síguele dando libertad a tus hijos, síguele dando libertad para que se pierdan. Entonces,
Dios ya le había advertido a Abraham que iba a destruir Sodoma y Gomorra. Y Lot, el sobrino de Abraham, estaba en esa ciudad, y por la misericordia de Dios, porque es descendencia de Abraham, Dios lo va a rescatar por medio de unos ángeles. La salvación a veces llega, hermanos, por unos desconocidos que te hablan de la palabra de Dios, pero también por la misericordia de Dios, por un abuelo, por un bisabuelo, por un tatarabuelo, por un tío, por un primo, por un pariente cerca, que es cristiano, que es creyente verdadero de Dios. A veces le llega la salvación a los demás. Aún a los parientes políticos. Vamos, vean el versículo 14. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. O sea, la bendición les había llegado a ellos, ¿verdad? A los que iban a ser sus yernos, los que iban a ser esposos de sus hijas, de Lot. Pero como no creyeron, no recibieron la bendición. Pero la bendición ahí estaba. La provisión de salvación de parte de Dios ahí estaba. Solo era que estiraran la mano y que le creyeran lo que Dios le había prometido a Lot y lo que los ángeles le habían dicho a Lot. Era todo. Pero vemos que hay provisión y salvación para los parientes políticos. Así que si un yerno te cae bien, y si te cae mal, no importa. Puede ser salvo por mí. Que mi nuera no me cae tan bien, bueno. Eso no importa mucho. Lo que importa es que quiera a tu hijo. Bien. Entonces, Dios manda a hablarle a Lot que salga de esas ciudades. Porque en esas ciudades está la depravación toda, completa, totalmente. Ya no le dice a Abraham: Señor, pero a lo mejor hay 50 justos ahí en esas ciudades y las vas a destruir. Le dice Dios: si hubiera 50, por esos 50 no destruiría esa ciudad. Y le dice: a lo mejor 45, Señor. Y después le dice: no, a lo mejor estoy equivocado, a lo mejor había 40. Y Dios siempre le contesta: si hubiera 45, si hubiera 40. Y luego dice: a lo mejor 20, Señor. Le dice el Señor: por esos 20 los perdonaría. Y le dice: a lo mejor 10. Cuando le dijo 10 y el Señor le dijo: por esos 10 no destruiría las ciudades, entendió Abraham que no había ni aún uno justo, ni uno. Todos estaban corrompidos en Sodoma y Gomorra, todos. Y hay ciudades en el mundo, hermanos, que están peor que Sodoma y Gomorra. Y dirías tú: ¿por qué no las destruye Dios? Por una sencilla razón. Son puntos, son lunares en el mundo de maldad y de pecado. Pero hay pueblos que están orando, pueblos dentro de las naciones que están orando, que están pidiendo, que están intercediendo. Y ese pueblo es el pueblo cristiano. El pueblo cristiano. Y no voy a exagerar, es el único pueblo en el mundo que pide por el mundo. Es el único pueblo que junto con Israel tiene la promesa, aunque Israel no ha comprendido, no ha entendido, y por eso le está yendo como le está yendo, porque Dios es misericordioso y bondadoso con ellos, porque no es de regalo, no es porque se lo merezcan que tengan tantos buenos
pastizales tengan tanto prestigio científico, no es porque ellos sean muy buenos, porque son gente muy inteligente, no, la inteligencia la da Dios. Dios es el que les da todo absolutamente. Les da sabiduría, les da fama, les da provisión económica. De hecho, los grandes científicos de los teléfonos, de las medicinas, tienen nombres judíos. Y no son porque sean tan buenos, porque tampoco los cristianos son tan buenos. Dice Pablo allá en Romanos 3:9, ¿acaso los cristianos somos mejor que los judíos? ¿Será eso? Es solamente por la misericordia de Dios, por la fidelidad de Dios, que el pueblo cristiano está aquí, intercediendo y recibiendo la misericordia de Dios para hacer luz y ser sal de la tierra. Pero solamente eso, por la misericordia de Dios. Entonces, estos ángeles van y le avisan a Lot de que salga. Pero, pues, ¿cómo deben de ser los ángeles? Han de haber sido altos, blancos, guapos, bien parecidos, y algunos los ha de haber visto, ¿verdad? Entran a la casa de Lot, les dice Lot, no, miren, métanse, y ellos dicen, no, nos vamos a quedar aquí afuera, pensando en que lo iban a proteger a Lot. Pero Lot no entiende eso, como muchos cristianos no entienden muchas cosas que se les predica. Y no entienden no porque no comprendan ni oigan lo que se les predica, sino porque simple y sencillamente dicen, yo estoy lejos de esas cosas. Yo estoy libre de la maldad del pecado. Hace unos años una hermana me dijo, estaba yo predicando acerca de esto, y dice, no, yo puedo llevar a mi marido y a mis hijos a la playa, nos vamos a las albercas, nos vamos a los centros de diversión, pastor, y le aseguro que mis hijos ni por los ojos ni por la mente les cruza mirar mal a las mujeres. Ya nada más me faltaba que me hubiera dicho, y pueden entrar a los campos nudistas y no pasa nada. Y mejor me quedé callado. La carne es carne, hermanos. Y tus hijos, y tus hijas, y tus sobrinos, y tus nietos, y todos estamos expuestos a eso. Pero es nada más de entender nuestra condición humana. Bien, entonces van estos ángeles a avisarle a Lot, entran a su casa, pero los ven, eran de noche, hermanos, de noche. Las ciudades más pecaminosas tienen vida de noche. Las Vegas tiene vida de noche. Mónaco tiene vida de noche. La Ciudad de México tiene vida de noche. Naucalpan tiene vida de noche. Pero tú quieres andar de noche afuera, ¿verdad? Es que Dios me protege, sí. Pero tu carne no te protege. Tu pensamiento no te protege. Tus instintos no te protegen. Tu desobediencia no te protege. Y entonces estos hombres lo ven y le dicen a Lot, ¿sabes qué? Sácalos. Los queremos conocer. En la Biblia, querer conocer quiere decir queremos tener relaciones con ellos. Queremos tener intimidad con ellos. Entonces Lot les dice, no, fíjense bien, nada más la mentalidad de Lot. Un hombre que entendía bien la santidad de Dios a pesar de sus debilidades. Le dice, mejor voy a sacar a mis dos hijas que son vírgenes y se las doy. Y se las doy para que hagan con ellas lo que quieran. Le estaba diciendo, si quieren violenlas. Pero no tengan relaciones con estos varones.
¿Y saben por qué lo hizo, hermanos? Por misericordia hacia los sodomitas. Porque sabía que delante de Dios la relación sexual entre un hombre y otro hombre era terrible, horrible, como debe de parecerle a los cristianos hoy en día. Porque hay iglesias hoy en día que dicen, bueno, no importa, vamos a apartar estos lugares, estas bancas para todos los que quieran, que son de ese gusto sexual, y acá los heterosexuales, y no va a haber problema. Y miren, hermanos, en Monte Oreb han llegado dos, y no se les puede negar el paso, pero se les tiene que decir, mira, tú eres mujer, tú te tienes que venir vestida como mujer. Y si tú eres hombre, tú tienes que venir vestido como hombre. Y así se les dijo cuando llegaron. Y estuvieron un tiempo. Y estaban bien metidos. Porque no estábamos permitiendo más que se regeneraran. Porque las iglesias tenemos que ayudar a que se regeneren ellos si el Señor lo permite. Pero no soportar sus maldades ni sus pecados para que después fueran a contaminar a los jóvenes. Pero no hay iglesias a veces que comprendan eso y dicen, no, es su naturaleza. Y los apapachan, en lugar de llevarlos al arrepentimiento, en lugar de llevarlos al entendimiento de lo que es aborrecible para Dios. Y en muchas iglesias se tolera el pecado. Y no solamente eso, sino el adulterio, la fornicación. Y no se habla de eso porque se van, se molestan. Pero cuando verdaderamente has entendido la palabra de Dios, tienes que entender que te tienes que apartar de tu pecado. Que la bondad de Dios te está dando oportunidad a través de la predicación de la palabra del mismo para que te regeneres, para que te pongas a cuentas con Él y para que llegues al entendimiento de que es la obra de Dios que te está ofreciendo salvación. Bien, entonces estos hombres querían violar a estos varones. Obviamente estos eran ángeles, tenían mucho poder y no dejaron, ¿verdad? Ni dejaron que maltrataran a Lot ni nada. Antes los dejaron ciegos a ellos. Los dejaron ciegos y le dicen a Lot, ¿sabes qué? Tienes que salirte rápido de aquí, pero rapidito. Y sacan, casi empujando a Lot, a sus hijas y a su mujer, la sacan de esa ciudad. Y no me alargo mucho porque hay más detalles aquí, pero van ya, le dicen a Lot, mira, lo único que tienes que hacer tú, tu esposa y tus hijas es no voltear para atrás. Pase lo que pase, no volteen. No volteen. Cuando ya van lejos, ya estaban cerca, ¿verdad?, de una ciudad llamada Zoar, y a donde no iba a llegar ahora sí que el castigo. A su mujer de Lot se le ocurre voltear y se convierte en estatua de sal. ¿Por qué voltearía esa mujer? Estaba percibida, se le había dicho claramente que no volteara, porque volteó y quizás dijo, se están quemando mis vestidos, se están quemando mis zapatillas, mi casa tan bonita, tan lujosa se está destruyendo. Todas mis joyas que dejé se están destruyendo.
estaba amando, estaba deseando, así como el pueblo de Israel cuando salió de Egipto y estaba extrañando las cosas que había dejado en Egipto, aunque no fueran tan buenas, igual. Muchas mujeres hoy, en este día, cristianas, en las iglesias cristianas de todo el mundo, seguramente no fueron porque fueron a Liverpool para irse a comprar sus vestidos, sus zapatillas, sus bolsas, sus alhajas para el Día de las Madres. En los países donde se celebra el Día de las Madres. Y muchas ciudades y muchas iglesias, hermanos, el pastor le dice, no importa, hermana, no importa, nada más mande con su esposo, mande el diezmo. Y si no manda a su marido a la iglesia, porque muchos maridos tienen que ser mandados a la iglesia por la mujer, no van de mucho agrado. Y muchas mujeres van a la iglesia no de mucho agrado, sino porque el marido les dice tienes que ir. Bien, entonces, esta mujer, ¿por qué? ¿Por qué volvió? Porque estaba triste por su ropa. Estaba más triste por su ropa que por su esposa. Estaba más triste por sus zapatillas que por sus hijas. Estaba más triste por su carro, que seguramente era de color amarillo. O a lo mejor estaba pintado de los 7 colores. Es interesante que agarren el arco iris como símbolo. Si supieran que es el símbolo del pacto de Dios con el hombre para salvación. Pero no lo entienden. Y vemos a muchos cristianos y cristianas en ese tipo de eventos. O cuando van, miren hermanos, que Dios me perdone, pero la marcha de gloria, lo que menos tiene es gloria. Yo no sé. Pero bueno, ese es asunto de cada pastor. Yo me tengo que preocupar por esta iglesia. Es Monte Oreb la que el Señor puso en mis manos. Es por la que tengo yo que dar cuentas. Y entonces, esta mujer, en su vanidad, en su amor por las cosas del mundo, volteó. Y la salvación que estaba a unos cuantos metros se perdió. Se perdió. Así a muchos cristianos, o no diría yo cristianos, sino más bien asistentes a las congregaciones. Quizás un día, 2 días antes del arrebatamiento, el Señor todavía les esté dando oportunidad para arrepentirse y verdaderamente recibir a Jesús. Y ellos, no sabiendo que a 2 días va a venir el Señor, van a apostatar, se van a echar para atrás. Van a decir, ay Señor, mira, ya no voy a ir a tu iglesia porque está predicando el pastor Ismael. Y él nos predica contra el pecado. Él nos predica que no debe de haber homosexualidad, que no debe de haber homosexualismo, ni debe de haber lesbianismo en la iglesia. Y mira, Señor, mejor ya me regreso a mi casa, faltando quizás 2 días o un día al arrebatamiento. Y quizás algunos antes del arrebatamiento, una semana antes, digan, ay Señor, mejor estoy muy cansado, mejor me voy a ir de vacaciones, me voy a ir a ver a mi abuelita, me voy a ir a ver a mi hijo. Y miren hermanos, a veces inventamos tantas cosas. Hay
no quiero hablar de mi trabajo, pero tengo que hablar. Una mujer que ha matado a toda su familia para faltar al negocio, al trabajo. Hasta que tuve que decir, se acabó. Así muchos hermanos buscamos pretexto para no ir a la iglesia. Y una semana antes del arrebatamiento dicen, bueno, pues nosotros nos vamos a comer a Chapultepec, vamos a ir a ver a los changuitos. Bueno, yo no sé a cuáles, pero bueno. Y yo les digo, pues no tienen que ir muy lejos. No tienen que ir tan lejos. Bien. Y entonces, una semana antes del arrebatamiento, entonces van a faltar a la iglesia y el siguiente domingo van a llegar y al único que van a encontrar es al pastor. Oiga, pastor, ¿y la iglesia? Pues no sé, mis hermanos. Y el pastor no va a saber porque también él se quedó. Y ahí va a haber iglesias donde toda la iglesia se vaya, menos el pastor. Y va a haber iglesias donde se vaya la mitad de la iglesia y la otra se quede. Y va a haber iglesias donde todos se quedaron. Porque no hubo arrepentimiento. Bien. Pues yo espero que haya arrepentimiento, pero que también haya hambre ahorita. Pero de sed y de justicia. Bien, vamos a ponernos de pie. Sí, Señor y Dios, en esta tarde le rogamos y le pedimos, Señor, que pongan en el corazón de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas el arrepentimiento, Señor, el dejar las cosas del mundo para poder ir a los pies de Jesús. Que tengamos, Señor, esa fe salvadora que viene de lo alto, que viene de usted, que es un regalo de usted, Señor, para nuestras vidas de salvación. Le rogamos y le pedimos, Señor, que sea su bendito Espíritu Santo convenciéndonos del pecado, Señor, convenciéndonos de la maldad del mundo y de la cual nosotros tenemos que aborrecer. Le rogamos y le pedimos, Señor, que haya un arrepentimiento genuino en cada uno de nosotros y que sea su bendito Espíritu Santo, Señor, llevándonos a toda verdad y toda justicia. Que sea Él, Señor, convenciéndonos de que el único camino es Jesús. Le rogamos y le pedimos todo esto para gloria y honra suya, en el precioso nombre de Jesús. Amén.